una noticia muy preocupante y es la oficina del USCIS, que se supone que es una oficina para beneficios migratorios, pero se está convirtiendo para algunas personas como en una especie de trampa. Y más de la mitad reporta que algunos padres se han ido de la comunidad en pleno año escolar y más del 35% ha visto casos de bullying con frases como enséñame los papeles o regrésate a tu país. Imagínate que yo te pueda decir que bajo tu experiencia, que fue una experiencia donde te maltrataron laboralmente, te puede dar un camino a un permiso de trabajo, un seguro social y también un camino a la Green Card. What's up, everyone? Les habla Narciso, el abogado. Hoy en día estamos aquí para hablar de las noticias más importantes que le impactan a nuestra comunidad. Laura, ¿cómo estás y de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, abogado Narciso, muy contenta de estar en este espacio para hablar de las últimas noticias de inmigración y es que vamos a estar hablando de algo que está ocurriendo en el país, que muchas personas no hablan de esto y es qué va a pasar con los adultos mayores en los Estados Unidos y por qué esta industria de cuidado de personas adultos mayores, de viejitos, se está viendo afectada. Ya les vamos a contar esto, qué tiene que ver con los inmigrantes. También vamos a estar hablando de una noticia muy preocupante y es la oficina del USCIS, que se supone que es una oficina para beneficios migratorios, pero se está convirtiendo para algunas personas como en una especie de trampa y qué es lo que está pasando allí, cómo protegerse. También vamos a estar hablando de cómo se vive dentro de un centro de detención, uno de los más grandes de los Estados Unidos, y las denuncias que vienen por parte de inmigrantes que han sido detenidos allí. Y también vamos a estar hablando de lo que está ocurriendo en varias escuelas en los Estados Unidos, el miedo que se está generando entre los estudiantes de comunidades hispanas, los de familias inmigrantes, qué es lo que están denunciando allí y qué hacer para protegerse tanto las familias como los estudiantes inmigrantes que van a las escuelas en los Estados Unidos. Listo, Laura, y con eso hay que arrancar. Así es, bueno, abogado Narciso, vamos a empezar con esta noticia y es que esto no habla directamente de algo que está pasando aquí en San Diego, aquí en la frontera, pero sí está pasando a nivel general en los Estados Unidos y está afectando a muchas familias. Y esto afecta a millones de personas en los Estados Unidos, incluyendo a muchas de las personas que nos están viendo ahora, y es el cuidado de las personas mayores. Hay un reportaje del Washington Post que explica que el negocio de cuidar adultos mayores en este país está entrando en una crisis cada vez más profunda. ¿Pero por qué está pasando esto? Bueno, porque hay tres problemas que están ocurriendo aquí. Es que en Estados Unidos cada vez hay más personas que están envejeciendo, más adultos mayores, cada vez hay más abuelitos que necesitan ayuda y hay escasez de trabajadores que están dispuestos a hacer este trabajo que es bastante pesado, es un trabajo que no cualquier persona quiere hacer, como vestir, bañar, tomar medicinas, cuidar de una persona adulta. Y estos pues muchos trabajos que son así difíciles, abogado Narciso, para nadie es un secreto, que los hacen los inmigrantes que no tienen problema en tomar estos trabajos, pero como vemos que está habiendo una escasez de inmigrantes, un miedo entre la comunidad inmigrante, pues también hay escasez de personal que quiera tomar este tipo de trabajo. Y hay un reportaje que cuenta aquí en el Washington Post, hablan de la historia de Jonas, que es un cuidador que vino de Ghana y él ayuda a un señor de 85 años con todo, con vestirse, tranquilizarlo, darle la comida. Y como él, hay muchos cuidadores aquí en los Estados Unidos que son inmigrantes, que representan aproximadamente el 20% de esa fuerza laboral. Eso es una tercera parte de los trabajadores que se dedican a esta profesión de caregiver o cuidadores de personas en casa. Entonces, ahorita como el gobierno está endureciendo tanto las políticas migratorias, pues esto ha hecho que se disminuya el número de cuidadores disponibles, porque incluso se han reducido los permisos de trabajo, programas como el TPS, hay menos refugiados. Entonces, esto está afectando lamentablemente estas personas, abogado Narciso. Pero esto me lleva a una pregunta y es que a partir de esta noticia es hablar de este artículo. Dice que la parte de inmigración está siendo limitada y esto hace que haya un recorte de personal. ¿Qué otras industrias se están viendo afectadas también? Pues se ve esta industria afectada, pero ¿qué otras industrias también se ven afectadas precisamente por eso, abogado Narciso? Porque hay un recorte de personal, no hay inmigrantes, hay muchos inmigrantes que incluso se están yendo voluntariamente porque tienen miedo de estar en este país. Bueno, Laura, te voy a decir lo que ya sabemos. Los inmigrantes mueven esta economía. Aquí hablamos de inmigrantes que trabajan en los hoteles, restaurantes, adentro de nuestras cocinas, trabajan como cuidadores de las personas de la tercera edad y muchos de estos trabajos
trabajos sí tienen un tema de un labor manual. Aquí podemos ver que esta industria, como la industria de las fincas, las granjas, están sufriendo por no tener suficientes trabajadores. Ahora te quiero decir algo muy importante, Laura, que muchos de estos trabajos no solamente son de cuidar a gente de la tercera edad, pero también incluyen otras cosas que normalmente están bajo esta categoría, esta responsabilidad, y eso es quizás limpiar cuartos, eso es limpiar cocinas, limpiar recámaras de estas personas de la tercera edad. Son trabajos que realmente pueden suceder donde el inmigrante puede estar trabajando toda la carrera, y normalmente un ciudadano, un residente, no va a querer hacer ese tipo de trabajo, especialmente si esta organización es un tipo de negocio que está tratando de, especialmente si la organización que cuida a estas personas es un tipo de negocio que está tratando de cumplir del tema de llenar sus camas con suficientemente gente y obviamente los trabajadores. Ahora el tema es también tratar de salvar recursos y agarrar menos trabajadores para que ellos puedan tener el tema de éxito en el negocio. Bueno, pero ahorita hablemos de los cuidadores que probablemente nos estén escuchando en este momento y sean personas inmigrantes. ¿Qué reto están enfrentando particularmente estas personas? Te digo, Laura, que muchos de ellos algunas veces tienen que trabajar horas muy largas. Algunas veces les dan el requisito no nada más de cuidar a estas personas de la tercera edad, pero también limpiar sus cuartos. Tienen como una tarea de limpiar ciertos cuartos en cierto tiempo. Yo como abogado he visto esto todo el tiempo. La gente me dice que algunas veces ciertos negocios le dicen que ellos pueden trabajar, pero van a trabajar en ciertas horas, y si trabajan más de las 8 horas no va a haber un aumento de salario, no va a haber lo que se llama el overtime. Algunas veces no le dan tiempo de descanso, tiempo del almuerzo. Todo es a la carrera. Puede ser que un inmigrante que no cuente con los papeles tenga una experiencia terrible donde quizás está haciendo el trabajo de 2 o si no 3 personas, donde el negocio, el gerente, la persona encargada conoce muy bien que el inmigrante no cuenta con los papeles, y es precisamente porque le hacen trabajar muy rápidamente toda la carrera. Bueno, y eso es muy importante, abogado Narciso, y presten mucha atención las personas que están escuchando esto, porque eso es un mensaje que de pronto podría cambiarle la vida a ustedes, algunas personas que podrían calificar para ciertos beneficios migratorios, porque, abogado Narciso, se pueden presentar situaciones para estas personas que cuidan adultos mayores o incluso en otros trabajos donde los están abusando, donde están también ocurriendo tratos injustos, que son trabajos, como usted menciona, que ni siquiera a veces les reconocen el overtime, el tiempo extra, y pasan otras cosas allí que a lo mejor esto podría abrir una puerta para que haya algún beneficio legal para este tipo de inmigrante en particular. Te quiero decir algo muy importante, es que la vida, la experiencia del inmigrante relacionado al trabajo normalmente no es una experiencia positiva, especialmente si están trabajando sin documentos, sin el permiso, sin el seguro, o si acaso el negocio, el gerente, la compañía conoce que el inmigrante no cuenta con esos papeles. Lo que sucede es que algunas veces no les dan el pago adecuado. Por ejemplo, no les dan todas las horas que realmente trabajaron, o les pagan incorrectamente, no le dan lo que se llama el overtime. Algunas veces le pagan tiempo regular en vez de aumentar el salario. Muchas de las veces el inmigrante que trabaja sin papeles lo hacen trabajar exageradamente, haciendo el trabajo de 2 o 3 personas, todo a la carrera, simplemente porque el negocio, la compañía sabe que el inmigrante se va a aguantar, no va a dar de baja el trabajo y va a ir adelante haciendo el trabajo porque no tiene tantas alternativas cuando no cuenta con los papeles. Aquí hemos visto también que el inmigrante puede tener una mala experiencia donde quizás lo hacen trabajar durante tiempo de su descanso, no le dan el tiempo completo del almuerzo. El inmigrante también puede tener cotas, en este ejemplo, de limpiar ciertas recámaras, cuidar a estas gentes de tercera edad y limpiar sus baños, recámaras, y tiene que hacerlo todo quizás en un tiempo específico, y si no completa el trabajo, la cuota, quizás se tenga que quedar más tiempo. Algunas veces son experiencias terribles, Laura. Bueno, y algo muy importante, abogado Narciso, no solamente con esta industria, sino también con otras industrias, es a veces lo que se presenta, y es el abuso de las personas que prestan estos trabajos, los inmigrantes que a veces no tienen pago del tiempo extra, del overtime. Son personas
personas que a veces son sometidas a ciertas circunstancias y es muy importante que las personas que están escuchando esto presten atención porque en qué situaciones, digamos, un cuidador, una cuidadora o incluso en otras industrias, en otras profesiones, podría una persona calificar para un beneficio migratorio porque ha sufrido algo por allí en su trabajo que lo podría calificar para esto. Imagínate que yo te pueda decir que bajo tu experiencia, que fue una experiencia donde te maltrataron laboralmente, te puede dar un camino a un permiso de trabajo, un seguro social, perdones por antecedentes de inmigración, incluyendo deportaciones agarradas, topadas por la línea. Imagínate que te diga que eso te lo puede dar inmigración y también un camino a la Green Card. Estoy hablando de una ley acerca de la visa T. El tema de trata de gente te puede llevar a la residencia, un camino a la residencia, siempre y cuando podemos argumentar que tu experiencia laboral fue una donde fuiste esforzada, amenazada, manipulada para dar este tipo de labor bajo condiciones donde estabas en la custodia de otras personas. Mucha de la gente que ha tenido estas experiencias laborales, las experiencias del tipo de maltrato laboral donde no les pagan correctamente, los hacen trabajar exageradamente, no le dan el equipaje de proteger para salvar dinero, donde los amenazan por no tener un estatus migratorio, pueden calificar para este beneficio, aunque la compañía, quizás el negocio ya no exista, se fue a la bancarrota, o aunque estos trabajos, estas experiencias laborales existieron en el pasado. Muchos inmigrantes pueden tomar ventaja de este beneficio. Igual, un trabajador que ha tenido una mala experiencia donde quizás ocurrió un tipo de crimen que es algo al nivel criminal, puede calificar como víctima de un crimen para obtener la visa U. Bueno, entonces vemos que no solamente estas personas, algunas personas que cuidan abuelitos en el país, a veces también hay cosas allí que ocurren que los podría calificar para un beneficio migratorio como los que acaba de mencionar el abogado Narciso Cruz. Y si usted de pronto está por allá escuchando y se le iluminó el bombillo y dijo, yo tuve algo así en el pasado o estoy pasando por una situación similar, me quiero comunicar con ellos para que me revisen mi caso, pues la invitación está abierta para que ustedes llamen al número que es el 878-619-8472. Es muy sencillo comunicarse a ese número, es aquí en los Estados Unidos, estamos en el área del sur de California, en San Diego y en San Marcos, pero también entendemos que hay personas que a veces no pueden venir a la oficina y por eso está la opción de acceder al servicio de asesoría por teléfono o por videollamada. Es muy sencillo, simplemente llamen a ese número que es el 878-619-8472 para que accedan a ese servicio de asesoría por videollamada o por teléfono o por llamada regular, como usted lo prefiera. Y bueno, vamos a dejar entonces esta noticia allí, abogado Narciso, para pasar a la siguiente, y es que esta noticia tiene que ver con algo que está ocurriendo con el USCIS, la oficina del USCIS, y es que hemos visto que muchas personas han publicado videos, han salido personas a dar entrevistas, que han ido con sus cónyuges a la entrevista de la Green Card o han ido allí por su ciudadanía a las oficinas del USCIS en diferentes partes de los Estados Unidos y lamentablemente han sido detenidos allí o han pasado ciertas cosas, lo que ha generado mucho miedo en la comunidad inmigrante, y es porque el USCIS ha sido una oficina que ha sido reconocida por procesar residencia, ciudadanía, asilo, permisos de trabajo, por dar beneficios migratorios, pero ahorita sale un reportaje reciente que habla de que la administración de Trump está transformando esta oficina y en vez de estar entregando beneficios, la quieren convertir como en un brazo de cumplimiento y control de las leyes de inmigración en lugar de una agencia enfocada en facilitar la migración legal. El director dice que quiere que en esencia USCIS sea una agencia de cumplimiento de las leyes migratorias, que se recorten programas que ayudan a los migrantes a venir aquí legalmente o a estar aquí legalmente, y también que se contraten personal nuevo para que ocupen este tipo de puestos que se les llamaría defensores de la patria y agentes especiales. Estas personas tienen un perfil más policial y apoyan directamente al CBP y al ICE. Bueno, abogado Narciso, y entonces esta noticia nos lleva a una pregunta, y seguramente muchas personas que nos están escuchando en este momento quieren saber cómo esto está afectando inmigrantes y familias que están tratando de ajustar su estatus, de obtener algo legalmente aquí en los Estados Unidos. Los inmigrantes se están desanimando por el miedo que tienen que quizás este caso puede resultar que lo eliminan de este país, que los arresten, o quizás que todo lo que ellos pagan, o quizás todo el caso llegue a un proceso de deportación. Es algo terrible tener eso en la mente, porque ya sabemos que el mandado de esta oficina, la oficina de UCIS, no es para enforzar
leyes de inmigración, pero para dar beneficios, permiso de trabajo, la green card, residencias, permisos para viajar al extranjero. Es algo que históricamente ha dado, pero ahora parece que esta administración está poniendo esta oficina como una oficina para enforzar leyes de inmigración. Es algo donde muchos inmigrantes se encuentran con dudas si acaso deben de meter un caso o quizás no deben de meter su caso, simplemente porque existe la ansiedad, el miedo, el tema de no saber si acaso esto va a ser algo positivo para ellos. Aquí te quiero decir, Laura, que mucha gente que está escuchando las noticias, que ve estos reportes, les entra el miedo de que quizás no van a presentar un caso porque quizás se va a negar o quizás en la entrevista los van a escoger para arrestarlos. Es algo que sucede en nuestra comunidad en estos momentos, Laura. Para quienes nos estén escuchando en este momento, ¿qué orientación les puede dar a usted a esos inmigrantes que se sienten confundidos y asustados en este momento y tienen miedo de ir incluso a sus entrevistas con el USCIS? Cuando una persona mete su caso con la oficina de UCIS, siempre existe la posibilidad que el caso va a ser negado, que el inmigrante pueda tener consecuencias. Pero te quiero decir algo demasiadamente importante, Laura. Todo esto se puede controlar. Sí es cierto que hay gente que no debe de meter casos, pero siempre y cuando el inmigrante se prepara, habla con un abogado de la probabilidad de ganar este caso, de obtener el beneficio, todos esos temas se pueden mitigar. Esto no es algo nuevo, que hay un riesgo de meter un caso y que se pueda negar, nada más que lo estamos viendo mucho más en las noticias por las consecuencias que cierta gente ha tenido. Pero te quiero decir que un caso preparado bien, con un abogado con años de experiencia, todo se puede hacer. Y hay gente donde yo he tenido pláticas con ellos, consultas con ellos y les digo, lamentablemente no recomiendo que metas este caso porque tienes un tipo de antecedente penal, porque tienes un tipo de antecedente de inmigración donde la ley no te respalda para un tipo de perdón. No sería una buena idea. Si acaso quieres aplicar a través de tu pareja, tu hijo o un familiar que te quiere inmigrar, pero hay cierta gente donde hay muchos casos donde quizás donde van a tener éxito y la probabilidad existe muy grande que si van a agarrar el beneficio y la probabilidad que haya un peligro quizás ni exista. Y es donde casos bien preparados, bien armados, pueden tener el beneficio que el inmigrante desea. Las leyes sí se están poniendo duras, pero ahorita en este momento es un buen tiempo para meter un caso, porque la ventanilla para que alguien pueda tener éxito y pueda ganar su tema de inmigración todavía existe, Laura. Bueno, entonces el mensaje de aquí no es que nadie puede arreglar, pero tampoco es que no pasa nada, que lo importante es que ustedes informen antes de tomar ciertas decisiones, y por eso siempre los invitamos a que tengan una consulta con alguno de los abogados de la firma de The Cruz Law Office, y lo pueden hacer muy fácil comunicándose al número que es el 877-619-8472. Y ahorita vamos a pasar con otra noticia, y es algo muy fuerte que están denunciando que está ocurriendo en un centro de detención, uno de los más grandes del país. Y esto es en Fort, que es en El Paso, Texas. Es un centro de detención de inmigrantes que es considerado el más grande de los Estados Unidos y está dentro de una base militar. Un informe de la ACLU, basado en entrevistas con más de 45 personas que han sido detenidas allí, describe una crisis humanitaria donde ellos están denunciando golpizas, abusos sexuales, negligencia médica, presiones para que firmen su autodeportación o acepten ser enviados a terceros países donde ellos no tienen familia o no tienen nada que ver, nunca han estado allí. Hay un caso, por ejemplo, de una persona llamada Samuel, que es un joven que fue golpeado brutalmente y terminó en un hospital. Y también está el caso de Francisco Gaspar Andrés, que murió por no recibir atención médica adecuada mientras estaba allí detenido. Entonces, Fort Bliss, el centro de detención Fort Bliss, alberga actualmente unas 3,000 personas que duermen en carpas, con poca comida, poca higiene y poco acceso a abogados. Y lo más preocupante es que el gobierno lo ve como un modelo para abrir más centros de detención en otras bases militares. Bueno, abogado Narciso, con todo esto muchas personas se preguntan ¿cuál es la situación actual de las personas migrantes que están detenidas en este momento? Te quiero
quiero decir que el tema de ser preso, detenido, es la pesadilla número uno de todo inmigrante que vive aquí. Tener el miedo de separarse de su familia, de estar en un centro de detención, estar en estas cárceles, estar separado de la familia donde no los van a poder apoyar económicamente. Es algo terrible. Y te quiero decir que la triste realidad en este momento sí estamos viendo a mucha gente que actualmente inmigración los está recogiendo, poniendo en proceso de deportación y están presos en un centro de detención. Ahora la meta cuando una persona está en esos centros de detenciones es salir bajo una fianza. Las fianzas de inmigración no son automáticas. Normalmente una persona tiene que luchar para esa fianza, tiene que enseñar que no son un riesgo a la comunidad, que quizás no se van a ir a la fuga si le otorga una fianza la juez de inmigración al inmigrante. Pero lo más difícil que está sucediendo en estos momentos, Laura, es que el juez de inmigración está argumentando, está dando decisiones, un fallo en contra del inmigrante, diciendo que no tienen jurisdicción o poder de otorgar esa fianza. Y es donde vemos muchos abogados de inmigración yendo a cortes federales para meter demandas en contra del gobierno, argumentando que la persona presa debe de salir bajo fianza, debe de tener una audiencia de fianza en frente del juez. Y es algo donde muchos abogados, incluyendo nuestra firma, están metiendo estas demandas federales para que gente presa, gente que está en centros de detención pueda salir de esas circunstancias. Bueno, abogado Narciso, y para las familias que tienen terror de la palabra detención, y con justa razón, ¿qué deberían sacar en claro de esta historia las personas inmigrantes y sus familias que están ahorita con ese miedo y esa ansiedad de ser detenidas? Excelente pregunta. Te quiero recordar de la historia anterior que me dijiste de la oficina de UCIS y metiendo beneficios migratorios. Muchas de las veces un inmigrante que tiene un caso pendiente quizás se preocupa que aún todavía pueda existir la amenaza de una detención de inmigración, pero te quiero decir que quizás ese caso puede ser la razón por qué no te detienen, o quizás no vas a estar en un centro de detención, o quizás al más extremo el juez de inmigración va a favorar, o quizás el juez de inmigración va a dar un fallo para darte una fianza por el hecho que tienes un camino para obtener un tipo de beneficio legal aquí en los Estados Unidos. Te quiero decir que quizás la defensa más grande es meter algo a tu beneficio para poder inmigrar. Mucha gente piensa que quizás si yo meto un caso, el foco de inmigración, el foco de la agencia de ICE va a brindar en mí, pero te quiero decir que metiendo el caso va a poder darte un nivel de protección. Ahora, si lamentablemente por una razón tienes un tipo de circunstancias, caes en un retén y ahora te encuentras en un centro de detención, el caso que metiste puede ser la razón por que el juez de inmigración decida darte la fianza, porque ve que tú tienes un camino para obtener ese beneficio migratorio, y puede ser que este caso de deportación se elimine porque también tienes ese camino para agarrar tus papeles. Bueno, ya vimos lo que está pasando entonces en centros de detención aquí en los Estados Unidos, pero ahorita vamos a pasar a un clima también que se está generando en las escuelas, que también genera miedo y está llegando a tocar a nuestros hijos, a las comunidades inmigrantes, a los niños inmigrantes. Y esto es lo que está ocurriendo. Hay un estudio que ha publicado la UCLA que se llama The Fear is Everywhere, el miedo está en todas partes. Es donde encuestaron a más de 600 directores de preparatorias y escuelas en todo el país y encontraron que más del 70% de las escuelas públicas reportan que estudiantes de familias inmigrantes tienen miedo por su bienestar o el de sus padres. Casi 2/3 dicen que estos estudiantes faltan a clase por miedo a redadas, leyes o retórica anti-inmigrante. Más de la mitad reporta que algunos padres se han ido de la comunidad en pleno año escolar y más del 35% ha visto casos de bullying con frases como enséñame los papeles o regrésate a tu país. Especialmente esto es en contra de estudiantes hispanos. Al mismo tiempo, muchas escuelas están creando planes para responder si llega el ICE, apoyar a los estudiantes si deportan a sus padres y capacitar a maestros para ayudar a alumnos de familias inmigrantes.
Abogado Narciso, eso es bastante triste, pero aquí hay una pregunta y es ¿cómo están respondiendo las escuelas para proteger a los estudiantes y sus familias y qué deberían saber estas personas que pertenecen a esta comunidad y tienen que ir a dejar sus hijos en las escuelas y tienen miedo actualmente? Hay una separación entre el gobierno federal y obviamente el estado, el gobierno local. Y te quiero decir que estas escuelas están tomando acciones para prevenir que inmigración pueda venir a donde obviamente ellos están dando el tema de educación. Parece que hay una estadística que dice que 77% de los principales en estas escuelas ya tienen un plan de acción si acaso cae inmigración en las escuelas. Estamos viendo también que la comunidad se está reuniendo en ciertas escuelas. Vimos que en Chicago había pues miembros de la comunidad que ahora estaban dando aventones a los alumnos para que los padres ya no tengan que salir de su casa para dar esos aventones a sus hijos, porque ellos entienden que estos alumnos obviamente tienen que tener derecho a educación. Pero sí estamos viendo que muchas de las veces las escuelas tienen un plan de protección o están reaccionando con implementar un plan de protección. Bueno, abogado Narciso, y pensando en los padres de familia y también de pronto estudiantes jóvenes que nos estén escuchando en este momento, ¿qué mensaje quiere que escuchen estas personas, estos padres inmigrantes, o qué les puede decir usted a estas personas que nos están oyendo y están escuchando esta noticia tan triste en este momento? Que el tema aquí sí existe de miedo, de ansiedad, gente que quizás quiera andar en la comunidad y ya no se siente como que estén libres. Estamos viendo tiempos pesados y los próximos 3 años en este mundo van a ser muy pesados para el inmigrante en los Estados Unidos. Pero les quiero decir que siempre hay opciones. Para la gente que ha sido víctima de un crimen pueden aplicar para el beneficio de la visa U, que les da un permiso de trabajo, protección legal, seguro social y un camino a la Green Card. Igual para el inmigrante que lamentablemente ha tenido una experiencia de maltrato laboral, pueden obtener los mismos beneficios de permiso de trabajo, seguro social, protección legal, el camino a la Green Card. Si ese inmigrante también tiene antecedentes de inmigración, agarradas, topadas, órdenes de deportación, igual todavía pueden conseguir ese mismo de beneficio. Les quiero decir que hay muchas opciones para la gente que vive en los Estados Unidos, opciones para obtener estos papeles. Y aquí en este momento quiero hacer el llamado que si te encuentras en los Estados Unidos, puedes obtener este beneficio migratorio para que tú puedas salir adelante y puedas tener la tranquilidad en tu alma, en tu corazón, en tu mente, de que vas a tener un camino para obtener papeles en este país, para estar tranquilo, para poder vivir en la comunidad en vez de pues en las sombras, en las esquinas de los Estados Unidos. Bueno, y si este tema te ha tocado porque tienes miedo con respecto a tus hijos, a tu familia, recuerda que es mejor informarse que esconderse, y por eso siempre el mensaje que les damos aquí en este espacio es que ustedes se comuniquen con la oficina, que ustedes hablen con un abogado de inmigración. Pueden llamar a The Cruz Law llamando al número 877-619-8472. Es muy sencillo comunicarse allí y ver si tu familia tiene opciones legales y que puedan tener un poco más de seguridad en este país. Pero ahorita vamos con otra noticia y es algo muy positivo, porque no todo es negativo, no todo es malo, y siempre también queremos resaltar en este espacio que hay personas que les importa la vida de los inmigrantes en los Estados Unidos. En medio de tanta presión migratoria también hay historias de esperanza, como la de Casa Refugio, que es cerca de un centro de detención donde organizaciones y voluntarios reciben a personas que salen de detención sin familia, sin dinero y sin rumbo, y les ofrecen techo, comida y ropa. Esta Casa Refugio se encuentra en Lumpkin, Georgia. Es un pueblito que está cerca al centro de detención de Stewart y es uno de los más grandes del país. Y allí pues por fortuna hay esta casa que le brinda camas gratis, le brinda comida, café, baño y un lugar seguro para descansar a personas familiares que vienen luego de manejar muchas horas para poder ir a ver a sus familiares detenidos allí, personas que incluso vienen desde otros estados. Incluso allí les dan tarjetas de gasolina para ayudar con el viaje, tienen cuartos listos, ropa de emergencia, juguetes para niños y una gran mesa donde todos pueden sentarse a comer
Y cuando la familia no puede ir por miedo o por distancia, hay voluntarios de este lugar que se llama el refugio que van a visitar al detenido en su nombre y luego llaman a la familia para decirle cómo lo vieron y para darle pues comunicación entre estas personas. Algo muy bonito que queremos resaltar, abogado Narciso, porque pues no todo es negativo y no todo es esa política o esa retórica antimigrante en este país, sino que también vemos personas de buen corazón que están queriendo que los inmigrantes estén aquí y los quieren ayudar y poner su granito de arena para ellos. Claro que sí, Laura. Hay mucha gente que apoya a la comunidad inmigrante. Tú ya sabes que nuestra oficina maneja muchos casos de inmigrantes. Yo soy un inmigrante y aquí apoyamos a nuestra comunidad. Muchas de las veces hay gente que no tiene tipo de alivio, no tiene esperanza, pero siempre hay programas donde ellos pueden tomar ventaja para obtener un tipo de protección legal. Y ese es el mensaje que siempre le queremos dar al inmigrante, porque aquí en los Estados Unidos sí es cierto que la vida no ha sido fácil, pero el espíritu del inmigrante todavía sigue, y ese espíritu del inmigrante es el espíritu de luchar, sobresalir y tomar ventaja de oportunidades que existen en la vida. Bueno, así es, y hemos llegado al final de este espacio. Muchas gracias, abogado Narciso, siempre por sacar tiempo y estar aquí compartiendo todo ese conocimiento que es tan importante, sobre todo para las personas, los inmigrantes que nos están escuchando en este momento y quieren hacer algo por su futuro en este país. Claro que sí, y con eso nos despedimos, Laura. Así es, cuídense, que estén muy bien. Bye.